Arqueología por teléfono, un canal para pensar la arqueología y sobre todo la arqueología urbana. Bueno, vamos por eso. En otro audio habíamos hablado de esto de la arqueología vieja, antigua, clásica, que trataba de recuperar objetos, pero objetos reales. La máscara de una momia, jarrones enterrados en la tumba de algún emperador, los carros de lujo de un faraón, un montón de cosas que aparecen enterradas y que, bueno, eso generó una arqueología maravillosa, ¿no? O sea, objetos de metales preciosos, tejidos que se han conservado milagrosamente, cosas, digamos, que son para ir al museo directamente, como las estatuas o las espadas antiguas, por ejemplo. Esos son objetos reales, son objetos palpables. Durante mucho tiempo la arqueología trabajó con esos objetos. La idea era que esos objetos se podían ordenar. El mundo, o sea, el mundo como lo concebimos, aparenta ser un caos. O sea, imaginemos todas las cosas que hay en el mundo, desde las piedras, los animales, las cosas que fabrican los seres humanos, cosas que vienen del espacio y que caen, como los meteoritos, el agua, la infinidad de materiales que hay abajo del mar. Parece un caos. O sea, no hay manera de poner eso en una secuencia, en un orden, y para eso aparece la ciencia. O sea, en un momento los seres humanos hemos dicho, basta, no puede ser que el universo que conocemos no tenga leyes, el universo que conocemos no tenga un orden. Entonces, bueno, para eso, por supuesto, inventamos dioses, demonios, al principio, un orden que un poco nos sobrepasa, porque es un orden divino, o por lo menos escatológico, porque del otro mundo. Entonces, esos son los primeros órdenes que intentamos hacer, pero la ciencia es otra cosa. La ciencia trata de ordenar esas cosas que están desparramadas, agruparlas, catalogarlas, o sea, ordenarlas. ¿Qué pasa con la arqueología? La arqueología durante mucho tiempo pensó que esas cosas forman un universo. Por ejemplo, vamos a suponer un conjunto de cacharros incaicos que, imaginemos, son miles y miles de cacharros. O sea, se han acumulado durante 1000 años. La gente los usó, se la rompió, los tiró, los fabricó mal, lo volvió a hacer, experimentó, hizo 1000 variaciones. Algunos cacharros se rompieron por el tiempo, otros por el tiempo transcurrido, otros se han roto en el uso, otros lo han roto a propósito, etc. En ese caos, la arqueología intentó en algún momento decir, bueno, ¿qué hacemos con esta montaña de barro cocido? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos sacar qué pensaban los incas o qué pensaban, bueno, más tardíamente, los pueblos andinos, la gente de Tiwanaku, la gente de Chan Chan, toda esa gente, digamos, que vivió hace muchísimo tiempo, de la cual no quedó nada más que la cerámica, no quedó más nada, ahí no hay ni momias ni nada, porque no hay. Lo único que quedaban eran esas cerámicas, algunos artefactos de piedra, algunos artefactos de la metalurgia, pequeños elementos como pinchos para el pelo de las mujeres o para atarse el poncho incaico con un alfiler, etc. Esas pequeñas cosas, algunos tejidos, obviamente. ¿Cómo hacer de todo eso un orden que podamos decir, esto eran los indios tal, esto eran los aborígenes tales, este era el pueblo cual? Bien, hubo algunos intentos. Por ejemplo, se estudiaron los miles de cacharros y alguien, el señor Ford, de apellido, un norteamericano, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tiró todo arriba de la mesa, los miles de pedacitos, y dice, bueno, hay formas que se van repitiendo mucho durante el tiempo y en un momento hay una gran cantidad y después bajan de golpe. O sea, es como que las cosas tienen un orden muy parecido a la vida humana. Nacen en algún momento, crecen, se reproducen y después mueren. Esa es una cuestión muy interesante porque, bueno, estudiando lo que aparece en el suelo, sacando los cacharros, viendo cómo están decorados, las formas, los colores, se puede decir, bueno, mira, hay una forma
que fue creciendo, se fue desarrollando, apareció como un auge en un determinado momento de la historia de ese pueblo, de ese grupo, y después desaparece porque lo abandona. Ese era un primer orden que sirvió de mucho, porque no es porque sea algo casual, sino porque ese orden significaba que ese pueblo tenía una vida colectiva, o sea, representado por la cerámica, no tenemos otra onda, no tenemos otro modo. Eso implicaba, digamos, un orden, de alguna manera, social. Pero aparecen otras cosas. Se empezó a pensar, bueno, a ver cómo son estas decoraciones, cómo están planteadas estas decoraciones. Hay otro orden ahí. Porque podemos decir que esas decoraciones tienen en sí un orden. Hay gente que decía, bueno, mirá, aparecen de dos colores, representan ciertos animales, representan, por ejemplo, personas llorando, muy común en las cerámicas del norte de Argentina, por ejemplo, vasijas funerarias que representan una cara que le caen las lágrimas. Entonces, todo eso puede decir, bueno, que la cerámica tiene otro orden paralelo a esto del nacimiento, crecimiento y muerte, sino que también pueden ser consideradas desde el punto de vista simbólico. Ese es otro orden. Ah, bueno, mirá, hay un orden de símbolos. ¿Qué es lo que representan estas cosas? Con el tiempo esto también fue dejado de lado y alguien se dio cuenta que la cerámica no es lo único, no hay otras cosas. O sea, si encontramos una serie de huesos arrojados de la comida, eso implica que, bueno, ¿a dónde están arrojados? No están arrojados al azar, la gente tiende a arrojarlos de acuerdo al alcance de su brazo o destina a ciertos lugares o bien se entierran en determinados sitios, etc. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no estudiamos en función de esos restos cómo la gente recorre su territorio? Si la gente va caminando y va dejando la basura en ciertos puntos, podemos encontrar lo que se llamó un modelo. Es distinto que ese orden de nacimiento, crecimiento y muerte de un estilo de vasija, sino que implica otro tipo de pensamiento. Implica que la gente tiene un comportamiento ordenado y de eso depende ese caos. La gente va y recorre. Por ejemplo, el arqueólogo Lewis Binford, norteamericano también, dijo, bueno, mirá, yo veo que los pueblos más antiguos cazaban y recolectaban, pero iban haciendo un modelo de recorrido tal que yo puedo dividirlo en dos modelos distintos. Uno en el cual se va recorriendo de modo tal de que no se agote los recursos, haciendo campamentos hasta que en un punto, bueno, ya no consigo tanta comida, recorro a otro campamento. Eso formaba una especie de flor en los caminitos que iba haciendo la gente, y pues se la llamó modelo Margarita, porque la gente que iba haciendo iba recorriendo grandes anillos y volvía siempre al punto central. Otro modelo era, bueno, cazaban, juntaban material de comida, lo guardaban en un lugar y formaban unas especies de depósitos donde después el resto de la tribu iba y se juntaba y comía. Ese otro modelo, que se llamó forrajero, era otro orden distinto. Pero más allá de estas particularidades muy norteamericanas, porque no se aplicaba ni a los mapuches, ni se aplicó a los arahuacos en el sur de Brasil, ni se aplicó a los guaraníes, sino que aparentemente esa ley es norteamericana, se empezó a pensar, bueno, de otra manera. ¿Qué pasa si esos objetos, esas cosas, dividen en vez de unir a una cultura? ¿Qué pasa si ese pueblo, ese grupo, está dividido por esos artefactos? Y bueno, hay artefactos que son para las mujeres, otros que son para los hombres, que son para los niños, para los adultos. Entonces se empezó a mirar que había múltiples cruces dentro de los grupos, y no era tan lineal la cosa. O sea, lo que pertenecía a lo mejor a las mujeres, pertenecía a los niños en algunos grupos también. Pero en otros grupos lo que pertenecía a los hombres y a los niños varones no era la misma que lo que pertenecía a los hombres y a las niñas mujeres. Por ejemplo, las cuñadas a veces estaban inscritos en otros grupos, los cuñados en otros, los tíos eran como sustitutos de los padres, etc. O sea, se podía reconocer ya desde un punto de vista más antropológico cómo funcionaba una sociedad y cómo era su orden y cómo los artefactos respondían a ese orden. En eso estamos. En la arqueología urbana no se puede dar esto con facilidad. Los modelos
y son difíciles de aplicar. Podemos hacer algunos modelos, son difíciles de aplicar, no hay dos ciudades iguales. Podemos pensar de alguna manera que las ciudades son elementos de agregación y de cambio constantemente. Lo que sí se empezó a pensar, y un poco el resumen de toda esta historia de la arqueología mundial, es que se han empezado a cambiar, a partir de Lewis Binford y otros, que los objetos ya no son materiales, sino que son inmateriales, o sea, son intangibles. Ya no nos interesa la espada de los vikingos, no nos interesa la máscara de una momia incaica, no nos interesa los jarrones chinos que me aparecieron en la tumba de un emperador, sino que nos interesa objetos no reales, pero que son reales. Vamos a explicarlo un poquito. Supongamos que yo en mi familia celebramos un cumpleaños, entonces traemos una serie de regalos para agasajar al que cumple años. La madre del que cumple años o la esposa hace una torta, generalmente es una actitud de género, o sea, la mujer fabrica, cocina esa comida. A lo mejor el padre hace un asado, invitan amigos y parientes, entonces se arma en una especie de ritual, hay un orden especial en la casa. Si nosotros analizamos eso desde el punto de vista de los objetos, vamos a ver que hay algunos objetos regalados que entran desde afuera y otros objetos regalados que vienen de adentro. El regalo de los amigos y el regalo de la madre y el padre, que es la comida. Entonces, ese es un orden de objetos. Después son genéricos, pero eso independientemente de si le regalaron medias o le regalaron un reloj. Si la torta es de chocolate o el asado es de vaca o de cerdo. Eso es independiente. Están como agrupados así. Pero también podemos verlo de otra manera. ¿Qué pasa si el objeto es el cumpleaños? En vez de la torta, el reloj. ¿Qué pasa si el objeto es el cumpleaños? Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa, señora, señor, que me están escuchando, la cosa cambia porque yo lo que estoy estudiando es un objeto que no lo puedo tocar. ¿Qué pasa si en función de la arqueología, yo empiezo a estudiar en función de lo que encuentro, no de lo que, digamos, de los objetos solamente reales, tangibles, sino en función de las pocas cosas que encuentro, sumado a la documentación, a las fotos, empiezo a estudiar los cumpleaños. O empiezo a estudiar, en el pasado obviamente esto es arqueología, empiezo a estudiar la familia, o empiezo a estudiar la mujer como una institución, no como una persona, como una institución. ¿Qué pasa si empiezo a estudiar, por ejemplo, el cambio en una ciudad? Ese es un vuelco fundamental en la arqueología. El objeto ahora es un representante de ese objeto intangible. O sea, el objeto intangible ha generado un objeto material, no al revés. Un poco en eso estamos y no es fácil. No es fácil para nada, porque estamos acostumbrados a lo material. En general, quienes investigamos formamos parte de una clase media que adora los objetos. Les encanta tener relojes y cosas para la cocina, y tener colchones nuevos y flamantes y zapatos lustrosos y camisas que nos queden bien. Pero la arqueología es otra cosa. Estos objetos intangibles son objetos de estudio, no son objetos materiales. Objetos de estudio, son objetos analíticos. El cambio en Buenos Aires o en Rosario son objetos idénticos. Lo que cambia es cómo se produjeron. Entonces, esta nueva tendencia, que no es tan nueva, pero tampoco es tan vieja, un poco ha cambiado la relación entre la arqueología y los restos que encontramos. Porque todos esos restos ahora dejaron de ser elementos que van a un museo y pasaron a ser otra cosa. Pasaron a ser vestigios, pasaron a ser relictos. Ya no son adorables como un objeto de oro de una tumba egipcia, sino que son valiosos en tanto suministran información.